Muy buenas tardes a todas y todos, y me alegro mucho estar con ustedes en esta sesión en que vamos a mirar de forma un poquito rápida, ¿cierto?, la evolución de la dirección de proyectos, tal como aparece en el título, desde la mirada de la aplicación de los procesos tácticos, el cómo hacer, ¿cierto?, procesos tácticos, de cómo tenemos que hacer las cosas, cómo tenemos que ejecutar los proyectos, cómo aplicar los distintos procesos de dirección de proyectos, a una evolución al qué hacer, con principios universales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en realidad para después hacer el cómo? Pero primero tendríamos que entender qué hacer. Vamos a avanzar a la lámina siguiente. En los contenidos que tenemos preparados para la sesión de ahora es comentar acerca de la evolución de la economía y los cambios provocados en la planificación y ejecución de proyectos, motivado por las últimas situaciones que han enfrentado las empresas, el nuevo ecosistema de trabajo, con grandes cambios en el desarrollo de proyectos, los resultados obtenidos en la ejecución de proyectos también. Durante la pandemia, la nueva forma de trabajar, tanto en los enfoques utilizados como en la tecnología, la evolución de la guía de fundamentos de la edición de proyectos, que está acá. Entre la primera edición del año 1996, que aparece ahí, hasta la edición actual, la PMBOK versión 7, publicada recientemente en julio del 2021, que es la última edición, y que se enfoca más en el cómo, el qué hacer antes que el cómo, digamos. Primero el qué es lo que tenemos que hacer, y eso está muy focalizado en la última versión del PMI. Comentaremos sobre el sistema para entrega de valor en las organizaciones, el enfoque de las personas para su transformación como agentes de cambio. Hoy día la gestión de proyectos se focaliza mucho en que las personas estén preparadas para gestionar los proyectos, de tal manera que el qué hacer se entienda claramente y las personas se transformen en realidad en agentes de cambio, ¿cierto?, para poder realizar los proyectos. Vamos a conversar los 12 principios universales del nuevo estándar ANSI, del PMI, los 8 dominios de desempeño de la guía del PMBOK, después los procesos de adaptación de los procesos, porque en realidad todos los procesos se adaptan hoy día con una mirada de tailoring o adaptación para ajustarlo al entorno organizativo, el contexto del proyecto, el involucramiento, las herramientas y métodos y artefactos, y finalmente vamos a presentar un listado de modelos, métodos y artefactos disponibles actualmente. En la lámina siguiente estaríamos comentando que en realidad la incertidumbre relacionada con la crisis climática, la escasez de alimentos y agua, la demanda de viviendas para abordar el crecimiento de la población y la inestabilidad política mundial han estado interrumpiendo los negocios, creando una tremenda presión sobre las organizaciones para que evolucionen o mueran. El optimismo y el entusiasmo van acompañados de incertidumbre y confusión. Sin embargo, en medio de todo este caos, una cosa está clara: la cuarta revolución industrial ha desatado la economía de proyectos. Aquí estaríamos comentando un concepto que aparece recientemente en PMI, que tiene que ver con la empresa gimnástica. ¿Qué son las empresas gimnásticas? Según PMI, la empresa gimnástica son entidades que se centran en el resultado más que en el propio proceso. Los equipos van más allá de esperar y reaccionar al cambio, cuando éste llega, o establecer la manera de gestionarlo, sino que anticiparse al cambio. En el nuevo modelo de empresas gimnásticas son las propias personas quienes provocan el cambio que genera oportunidades. Por lo tanto, dentro de estas compañías gimnásticas, que un poco está indicado ahí, se insta y espera que las personas sean capaces de dominar distintas formas de trabajo, se les anima a mejorar sus habilidades, tanto en materia de liderazgo como innovación, y a convertirse en profesionales bien formados. La última versión de PMI, la versión 7, se centra más en las personas y sus habilidades que en los procesos. Ahí tenemos entonces mostrando algunos aspectos que están contribuyendo a mejorar el desempeño de los proyectos.
tenemos tres aspectos: niveles más altos de agilidad organizacional. Las organizaciones hoy día están empleando mucho más la agilidad. En segundo término, las prácticas de gestión de riesgos más estandarizadas, una visión más avanzada en la gestión del riesgo y menores desviaciones del alcance del proyecto. Esos son aspectos que están contribuyendo a mejorar el desempeño de los proyectos. Ok, tenemos ahí unas preguntas, entonces, para que ustedes respondan. En sus propias organizaciones, ¿qué aspectos estiman que más puede contribuir a mejorar el desempeño de los proyectos? Muy bien. Entonces, la mayor parte de ustedes comentó que el aspecto que más están contribuyendo a mejorar el desempeño de los proyectos hoy día serían los niveles más altos de agilidad organizacional, que tiene que ver entonces cómo entender entonces la aplicación de las nuevas miradas a raíz del enfoque que tenemos que hacer en los proyectos, no netamente un enfoque tan prescriptivo o tradicional, sino que establecer o ir más hacia enfoques más bien ágiles o híbridos también, ¿no es cierto? Lo vamos a ver un poquito más adelante en la presentación. Entonces, niveles más altos de agilidad organizacional fue, digamos, el 53% de la respuesta. Práctica de gestión de riesgo más estandarizada, el 22%, y finalmente menores desviaciones al alcance, un 25%. Muy bien. Muchas gracias por la participación. Mejores resultados en los proyectos. Lo que ha ocurrido últimamente con los proyectos, a la inversa de lo que uno puede pensar en el contexto de pandemia, es que en realidad los líderes de los proyectos estuvieron a la altura. A pesar de la pandemia, los resultados de los proyectos generalmente no se vieron afectados. Y de hecho mejoraron en comparación con años anteriores. Tenemos ahí una comparación del 21, que es el año actual, con el año anterior, que es 2020, y se ve que algunos objetivos de los proyectos mejoraron. O sea, la intención de negocio cumplida mejoró en relación al año anterior. Los proyectos se pudieron completar dentro del presupuesto original de mejor forma que los años anteriores. Hubo menos fallas o menos, digamos, presupuesto perdido, digamos, que los años anteriores. O sea, hubo un mejor resultado en la gestión de proyectos actualmente, a raíz tal vez del esfuerzo que pusieron los distintos jefes o gerentes de proyectos para aplicar mejor los procesos de dirección de proyectos. El 61% de los encuestados también informó que en su organización se habían registrado aumentos en la productividad en los últimos 12 meses en comparación con los 12 meses anteriores. O sea, subió productividad, se mejoraron algunos indicadores, a pesar de la situación afectada en la economía de los proyectos por el contexto de la pandemia. Aquí estaríamos comentando entonces sobre las ventajas de la tecnología, porque la figura muestra el uso en la dirección de proyectos de opciones tecnológicas en que los equipos de proyecto de la empresa gimnástica, ya hemos comentado que son las empresas gimnásticas, utilizan siempre o a menudo principalmente soluciones en la nube e Internet en las cosas, que son los dos primeros factores que aparecen ahí con prioridad, digamos, en relación a los otros dos que aparecen ahí abajo. En esta lámina estamos mostrando la evolución de las guías de PMI desde la primera edición del año 1996, en que se actualiza esta guía cada 4 años, porque estas guías en realidad son estándares ANSI. El ANSI es el estándar de calidad en Estados Unidos, que obliga entonces a la guía a actualizarse cada 4 años para cumplir con los requisitos ANSI. Y estas guías han estado enfocadas en el cómo hacer, desde el inicio, desde la primera edición hasta la edición que aparece ahí, la 2017, que es la sexta edición, publicada en el año 2017, y aparece también ahí la guía, la versión 7, que es la última guía publicada ahora en julio del 2021, que está más focalizada, como se indica ahí, al qué hacer. O sea, qué tenemos que hacer para después, una vez entendido el qué hacer, cómo lo vamos a hacer. En realidad, tanto la guía versión 7 como la versión 6 están absolutamente vigentes. Lo que pasa es que tienen focos distintos. El foco de la versión 6
está focalizada en cómo hacer las cosas más bien. En cambio, la versión 7 está focalizada en qué hacer. Así que son complementarias, digamos. No es que digamos que es obsoleta la versión 6 por haber aparecido la versión 7. Además, como parte del apoyo al desarrollo de los estándares ISO, también PMI participó en discusiones dentro del grupo de la ISO, el ISO TC 258, en la actualización de la norma ISO 21500, en que se publicó en diciembre del 2020, el año pasado, la ISO actualizada de la gestión de proyectos, se publicó actualizándose entonces a la ISO 21502 en diciembre del 2020. Con respecto a la necesidad, entonces, cambiar un enfoque basado en narrativa o principios. Entonces, ambas normas que están puestas ahí, tanto la versión 7 del PMBOK como la ISO 21502, que es la guía de gestión de proyectos, están focalizadas más bien en narrativas o principios, el qué hacer, más bien el cómo. Ese es un poquito el enfoque, o sea, ambas guías están enfocadas con la misma mirada del qué hacer, a inversa de las guías anteriores que están más bien enfocadas en el cómo hacer. Comentar brevemente sobre la nueva norma ISO 21502, en que tenemos en la figura de la izquierda un contexto y un entorno en que puede existir un proyecto, que puede ser independiente o parte de un programa o portafolio. Ahí están, digamos, señaladas los dominios de portafolio, programa y proyecto, en los recuadros que están en la figura del lado izquierdo, y se espera que los productos de los proyectos que aparecen ahí generen beneficios para las organizaciones, así como para las partes interesadas que también están representadas, tanto internas como externas. Y en la figura de la derecha se muestran las prácticas individuales de gestión de proyectos que esta norma señala que deben tenerse en cuenta a lo largo de un proyecto. Hay 17 o 18 procesos que están identificados ahí en la norma ISO 21502 para que se tengan en cuenta en la ejecución del proyecto, pero más focalizado al qué hacer en vez del cómo. No hay detalles, digamos, sino que qué es lo que hay que hacer en los distintos procesos que aparecen ahí identificados. Okay, en la lámina siguiente, aquí estamos representando los cambios evolutivos clave que han evolucionado desde la primera edición del PMBOK del año 1996, pasando por la tercera edición y finalmente hasta la sexta edición de 2017, desde 176 páginas iniciales en la primera edición hasta 726 páginas en la versión 6, publicada en 2017, y la guía se estaba haciendo bastante inmanejable. Era preciso hacerla más usable, y como los negocios han evolucionado, y ella ha tomado mucho más impulso, y aparece entonces un énfasis del contenido ágil en el texto de la versión 6, introduciendo también algunos aspectos adicionales en la área de conocimiento, pero se enfoca más bien en ágil. Es la primera vez que aparece el concepto ágil entonces en el desarrollo de proyecto en la versión de 2017. Y aquí tenemos una comparativa entre las versiones sexta, que está vigente todavía a pesar de haber aparecido la séptima, y esta guía, la guía del PMBOK, tanto la sexta como la séptima, comprende dos documentos. En el lado izquierdo de la figura, en su parte superior, con fondo color naranja, aparece la guía PMBOK sexta edición, que contiene las 10 áreas de conocimiento, desde integración hasta interesado. Y en la parte inferior, con fondo blanco, se muestra el estándar ANSI para la dirección de proyectos, que contiene los 5 grupos de procesos. Y después tenemos apéndice, glosario e índice. Esa es la guía del PMBOK, que consta, como comentaba, de esos dos documentos, la guía y el estándar. Y tenemos entonces el lado derecho, con fondo blanco arriba, en la séptima edición de la guía del PMBOK, el estándar para la dirección de proyectos, en que comprende la introducción, un sistema para la entrega de valor, que lo vamos a comentar,
y los principios de la dirección de proyectos, que son 12 principios que también los vamos a comentar, que establecen entonces los fundamentos para el qué hacer. Están ahí arriba, con fondo blanco, en la guía 7ª edición. Y abajo tenemos la guía, los fundamentos para la dirección de proyectos, en que los contenidos están focalizados en lo que son los dominios de desempeño del proyecto, y aparecen ahí 8 dominios, que incluyen también, aparte de esos 8 dominios, temas de adaptación o tailoring, y también lo relativo a modelos, métodos y artefactos, que también está incluido dentro de la 7ª edición de la guía del PMBOK. Y en la parte inferior de la lámina mostramos una plataforma digital de contenido de PMI Standard Plus, con foco en el cómo hacer. Ahí está todos los procesos de cómo hay que hacer las cosas. Uno entra a esa plataforma digital, por ejemplo, busca WS, o busca riesgo, o busca, digamos, algún método específico, una curva S, y está todo ahí en esa plataforma digital para acceso de los miembros de PMI, y todo está ahí relacionado con el foco de cómo hacer, y enlaza entonces con la sección de modelos, métodos y artefactos de la guía, que está ahí en la parte de abajo. Ok, en la lámina siguiente, aquí estaríamos mostrando entonces la relación entre los principios de la dirección de proyecto y los dominios de desempeño del proyecto. Tenemos ahí, en la parte superior, los 12 principios que establecen el qué hacer, y se enlaza entonces abajo con los 8 dominios de dirección de proyecto, que guían entonces los principios del qué hacer, guían entonces la realización de los 8 dominios, guían el comportamiento de esos 8 dominios. Así está enlazado, digamos, la relación entre los principios de dirección de proyecto, los 12, y los 8 dominios de desempeño del proyecto. En esta lámina siguiente tenemos aquí mostrando entonces los tipos de enfoque utilizados por las organizaciones tradicionales y las organizaciones gimnásticas en los proyectos completados dentro de los últimos 12 meses. En las organizaciones gimnásticas, como ahí se indica, el 47% de los proyectos fueron realizados con el enfoque en cascada. El 26% de los proyectos se realizó con el enfoque ágil, y el 28% de los proyectos fueron híbridos. A la inversa de las organizaciones más tradicionales, en que un 64% de los proyectos fueron desarrollados en cascada, un 21% de los proyectos fueron desarrollados bajo el método ágil, y un 14% de los proyectos fueron desarrollados con el método híbrido. Híbrido que incluye que una parte del proyecto se realiza en cascada y la otra parte del proyecto se realiza ágil. Se mezclan, digamos, por eso es que son híbridos. Tenemos también ahí una pregunta también que lanzar. La pregunta sería entonces, ¿qué enfoque de desarrollo de proyectos actualmente se están utilizando en su organización? La mayor parte de los asistentes ha manifestado, un 53% de los asistentes manifiesta que utilizan en sus organizaciones el enfoque en cascada, que es el enfoque tradicional de ejecución de proyectos. Pero sí, lo que llama la atención es que un 20% ya señala que están utilizando los enfoques ágiles, y llama aún más la atención todavía de que un cierto porcentaje apreciable está utilizando el enfoque híbrido, en que mezcla cascada con ágil. Gracias por la participación. Aquí lo que estaríamos comentando entonces es el sistema para la entrega de valor, que está identificado en la versión 7 de PMBOK, que es parte del entorno interno de una organización, que está sujeto a políticas, procedimientos, metodologías, porque tenemos proyectos, programas, portafolios, y con políticas, procedimientos, metodologías, marco de referencia, estructura de gobernanza, y en ese entorno interno existe dentro un entorno externo más amplio, que incluye la economía, el entorno competitivo, las restricciones legales. Así que es todo un entorno, digamos, que nos permite entonces la creación, la capacidad de crear valor a través de la ejecución de portafolios, programas y proyectos, para después recuperar y obtener el valor a través de las operaciones. Por cuando cerramos el proyecto, en realidad no hemos agregado valor, cero valor. El valor lo estamos recuperando cuando ya estemos operando los proyectos.
Los componentes de un sistema de entrega de valor que eran entregables, utilizados para producir resultados. Y los resultados generan beneficios que son ganancias obtenidas por la organización. Y los beneficios crean valor, que eso es lo que andamos buscando, sin lugar a dudas, en los proyectos. Vamos a la siguiente. Entregar un mejor valor, entonces, aquí lo que se comenta en esta lámina es que la empresa gimnástica, que son las empresas centradas en resultados, se están, digamos, centrando lleno en entregar valor financiero y social. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo logran entonces entregar ese mejor valor financiero y social? Bueno, a través del empoderamiento de todas las personas para que se conviertan en agentes de cambio. Estos agentes de cambio, independientes de su rol, se sienten inspirados y equipados para impulsar el cambio y convertir la idea en realidad. O sea, el empoderamiento de las personas es muy importante para que se conviertan entonces en agentes de cambio. Y esto puede suceder cuando las personas mejoran constantemente lo que hacen, utilizando una variedad de medios para crear un portafolio holístico de habilidades, a partir de lo cual pueden elegir las mejores formas de impulsar resultados y valor. Así que hoy día, digamos, la gestión de proyectos sin duda se enfoca en las personas, potenciando a las personas que se conviertan en agentes de cambio y que de esa manera pueden entonces generar un mejor resultado y valor. En la siguiente, aquí estamos comentando justamente la formación de agentes de cambio, implementando la lámina anterior, a través entonces de 3 enfoques que aparecen ahí destacados. El primero, dominando las diferentes formas de trabajar. Ustedes ya manifestaron y veo que en sus organizaciones están con las diferentes formas de trabajar, ya sea con enfoques ágiles, predictivos o híbridos, o con herramientas mejoradas por tecnología, como técnicas complejas de resolución de problemas o aplicaciones de microaprendizaje. A través de los procesos Lean han aparecido nuevas técnicas complejas de resolución de problemas, por ejemplo la RDP o los planes de implementación tácticos que permiten entonces emplear nueva tecnología con procesos Lean. Y el segundo aspecto es relevar las habilidades impulsoras para garantizar un liderazgo y comunicación eficaces, incluido un liderazgo colaborativo, como se indica ahí, y la capacidad de producir relaciones de confianza. Y finalmente, generando la visión de negocio para que haya personas bien preparadas, aquellas que no solo tienen experiencia con sus roles, como se indica, sino que también comprenden cómo sus esfuerzos se relacionan con el macroentorno, los objetivos estratégicos y otras partes del negocio. Así que el aspecto de formar los agentes de cambio es un aspecto fundamental hoy día en los proyectos para que impulsen, busquen el cambio y logren el beneficio de un cambio que puede ser una oportunidad de negocio. Comentar brevemente entonces aquí, la flecha indica los 12 principios de dirección de proyectos que forman parte del estándar, el estándar ANSI, de la nueva guía de PMBOK versión 7. Lo vamos a ver entonces en la lámina que viene a continuación, los 12 principios que aparecen ahí, ¿no es cierto? El principio 1, ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso. El 2, crear un entorno colaborativo del equipo del proyecto, colaborativo con todos los actores principales, por supuesto, proveedores, contratistas, el equipo del dueño mandante, colaborando todos en relación a los resultados del proyecto que se buscan. Involucrarse efectivamente con los interesados, con todos los interesados clave que se están definiendo y gestionarlo activamente para lograr ese involucramiento y entender y poder resolver las requisitos o expectativas que cada uno de los interesados tenga. El principio 4, enfocarse en el valor, que es un poco lo que comentábamos anteriormente. Lo que se busca es que el proyecto entregue un valor, un beneficio, un resultado. No necesariamente aplicar dirección de proyecto por aplicar una herramienta, sino que el foco es entregar un valor de negocio. Principio 5, reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema. Vamos a ir a la lámina siguiente. El principio 6, demostrar comportamientos de liderazgo. Se trabaja mucho con las personas, sin lugar a dudas, en los proyectos. Las personas son el centro de lo que es la gestión de proyectos. Adaptar en función del contexto, que es el principio del tailoring o adaptación en función del contexto, que puede ser el contexto del proyecto, su objetivo, los interesados, la gobernanza,
y un entorno para lograr un resultado deseado, maximizando valor, gestionando costos y mejorando la velocidad del proyecto. El principio 8, incorporar calidad en los procesos y lo entregable. El principio 9, navegar con la complejidad, que significa evaluar y navegar continuamente por la complejidad del proyecto, para que los enfoques y planes permitan navegar con éxito por todo el ciclo de vida del proyecto. O sea, tener un plan de dirección de proyecto, que permita este mapa de ruta para ir verificando y actualizando ese plan de ejecución del proyecto en función del avance del proyecto. El principio universal 10, optimizar la respuesta a los riesgos. Vimos que un aspecto importante hoy día en la gestión de la empresa es tener una mucho mejor gestión de riesgo, que significa que evidentemente tenemos que identificar riesgos, evaluarlos cuantitativamente y las respuestas a los riesgos optimizarlas en función de lograr disminuir el impacto del riesgo tan bajo como razonablemente práctico, que sean respuestas efectivas a los riesgos. Y para completar entonces los 12 principios universales, el principio 11, adaptar la adaptabilidad y resiliencia en los enfoques de las organizaciones del equipo de proyectos para ayudar a gestionar un cambio, recuperarse entonces de los problemas, de los reveses que hubieran ocurrido. Y eso es resiliencia, ¿no es cierto? Una organización, un proyecto resiliente, tiene una capacidad de recuperación y avanzar entonces en el trabajo del proyecto, adaptando entonces con adaptabilidad y recuperar entonces de los reveses, como comentábamos. Que el principio 12, permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto. O sea, los cambios muchas veces son cambios necesarios que hacer. Tenemos que preparar a los interesados, afectados para la adopción y el mantenimiento de comportamiento y procesos nuevos y diferentes, requerido entonces para hacer una transición dentro del estado actual al estado futuro previsto, creado por los resultados del proyecto. Entonces este es más bien un cambio organizacional, una transformación de la organización que, digamos, nos va a permitir entonces tener una organización mucho más resiliente, más gimnástica, digamos, aceptando, adaptando y permitiendo un cambio organizacional. Esos serían entonces los 12 principios universales del estándar. Y vamos a comentar ahora a continuación que es la segunda parte, digamos, la segunda parte de la guía del PMBOK versión 7, que aparece ahí con la flecha, en que se indican los 8 dominios de desempeño del proyecto. Tan brevemente también. ¿Cuáles serían estos 8 dominios de desempeño? El dominio 1, interesado. Sin lugar a duda que los interesados es un dominio muy importante, tiene que ver entonces con gestionar interesados, que pueden ser organizaciones o personas, de tal manera de ocuparse entonces de la actividad y funciones asociadas con los interesados clave que estamos definiendo. El dominio número 2, equipo, se ocupa entonces de la actividad y funciones asociadas con las personas responsables de producir los entregables del proyecto, que hacen realidad los resultados del negocio. El dominio número 3, enfoque el desarrollo y ciclo de vida, que aborda entonces actividades y funciones asociadas con el enfoque de desarrollo y las fases del ciclo de vida del proyecto, que como hemos comentado y ustedes mismas han manifestado, que son principalmente 3 distintos enfoques hoy día, que es el tradicional o cascada, el ágil y el híbrido, principalmente. Y después tenemos el dominio planificación, que aborda actividades y funciones asociadas con la organización, el plan del proyecto, continuo y en evolución, necesarias para ir realizando una entrega efectiva de los productos entregables y los resultados del proyecto. Un plan que permita entonces tener una visión estratégica que apunta entonces a un mapa de ruta, no desviarse de un resultado que es la entrega de valor. El dominio 5 tiene que ver con el trabajo del proyecto, que aborda actividades y funciones, con establecer los procesos del proyecto, la gestión de recursos físicos y el fenómeno de un entorno de aprendizaje. Aprendizaje de las personas que estén enfocadas en realmente lo que el trabajo del proyecto requiere. Y nos quedan entonces por comentar 3 dominios más, que sería el dominio de la entrega, que tiene que ver con abordar actividades y funciones asociadas con la entrega del alcance y calidad,
para cuyo logro se emprendió el proyecto. ¿Cómo se va a hacer la entrega del proyecto? ¿De qué forma? El dominio 7, las métricas o medición, que aborda entonces las actividades y funciones asociadas con la evaluación del desempeño del proyecto, cómo estamos midiendo el desempeño del proyecto con distintos indicadores y la adopción de medidas apropiadas para mantener un desempeño aceptable. O sea, ir haciendo seguimiento y control de las métricas para poder ir actuando sobre las desviaciones que tengamos de las distintas métricas que hayamos definido como KPI, por ejemplo, indicadores de desempeño o de resultado final, ir haciendo un seguimiento y control de los KPI para justamente ir disminuyendo la variabilidad de esas métricas. Y finalmente el último dominio, que tiene que ver entonces con la incertidumbre, que tiene que ver con riesgo, que se ocupa de la actividad de funciones asociadas con riesgo, todos los procesos de riesgo relativos al proyecto. Y tenemos aquí entonces también una lámina en que ahí estaríamos comentando los grandes cambios al nuevo ecosistema de trabajo, porque la pandemia revolucionó el mundo y en realidad aceleró nuevas formas de trabajar que están identificadas ahí y de entregar valor, que si bien es cierto estaban presentes antes, habían estado cobrando impulso desde hace algún tiempo, el ritmo de aplicación de estos cambios se aceleró y la escala de la digitalización evolucionó de manera exponencial, aparece en primer término ahí, con un gran impacto en el talento y la necesidad de mejorar las habilidades profesionales y capacitarse. Y ha obligado entonces rápidamente a la organización a reconsiderar el futuro. Tenemos ahí también una pregunta asociada con el nuevo ecosistema de trabajo, ¿cómo lo están viendo ustedes en sus organizaciones? ¿Cómo describiría el cambio en su organización durante los últimos 12 meses? Ok. Se va viendo aquí en primer término transformación digital, que sin lugar a dudas coincide un poquito con los cambios que las organizaciones globalmente están enfrentando a la transformación digital, un aspecto importante. El 50% de ustedes indicó que era el aspecto más relevante como cambio realizado. Segundo, la estabilidad organizacional, que aparece en tercer término ahí en la lámina. Y sin duda, claro, es un aspecto importante también. Y finalmente el resto de los cambios, digamos, el enfoque de innovación, eficiencia operativa. En relación a la iniciativa de diversidad, equidad e inclusión, nadie respondió sobre ese cambio, digamos. No se observan cambios en ese sentido, en diversidad, equidad e inclusión en sus propias organizaciones. Pero el resto sí. Sí. Aquí comentar un poquito en la lámina siguiente sobre la adaptación o tailoring y referirnos a que la adaptación, ¿en qué consiste? Consiste en la adecuación deliberada de un enfoque, una gobernanza y los procesos de dirección de proyectos para que resulten más adecuados en el entorno y el trabajo en particular. O sea, cómo adaptamos, ¿no es cierto?, al entorno todos los procesos de dirección de proyectos y dentro de su gobernanza. Y la adaptación toma en cuenta el enfoque de desarrollo de los proyectos, los procesos, el ciclo de vida del proyecto, entregables y la selección de las personas a involucrar. Implica entonces la comprensión de un contexto, de las metas y el entorno operativo del proyecto. Tal como está establecido en la guía, la adaptación involucra la selección del ciclo de vida, los procesos, involucramiento, herramientas y métodos y artefactos. Todos esos elementos se adaptan en función del contexto, como hemos comentado, el contexto del proyecto mismo. Aquí estamos describiendo los procesos, los pasos requeridos para adaptar, digamos. Los proyectos existen en entornos que pueden influenciarlo. Por lo tanto, es necesario analizar y comprender el entorno del proyecto antes de la adaptación, que está el primer paso. Seleccionar el enfoque de desarrollo inicial, que más digamos, se adapta a la empresa. Entonces, por lo tanto, la adaptación suele comenzar con la selección del enfoque de desarrollo y ejecución, adaptándolo a la organización.
al proyecto y luego aplicando entonces su mejora continua. O sea, son 4 procesos de adaptación involucrados. Hay una herramienta que la vamos a mencionar acá, que es la herramienta de filtro de idoneidad, digamos, desarrollada en la guía práctica ágil y en la plataforma PMI Standard, que ayuda en general a los equipos de proyecto a considerar si un proyecto tiene características que se presten para un enfoque predictivo, híbrido o adaptativo. Es una herramienta que permite entonces tomar una decisión sobre qué enfoque sería el más adecuado para un determinado proyecto. Que por supuesto está, aparte de mencionar que está aparte del PMI Standard Plus, que es la plataforma digital, está justamente en la guía práctica ágil. Aquí comentaría un poquito en relación a la adaptación para ajustarse al contexto y el entorno del proyecto, porque en realidad se ilustran los 12 principios de la dirección de proyecto ahí arriba, y esos 12 principios guían el comportamiento, y asociados, por ejemplo, a métrica, ahí aparecen entonces los distintos artefactos que deben adaptarse justamente para el dominio de desempeño del proyecto con métrica. Entonces, cada uno de los dominios que aparecen ahí se van adaptando en función de los modelos y métodos utilizados para realizar el trabajo. Modelos, métodos, artefactos utilizados, ¿no? Ok. Aquí, en esta lámina, lo que vamos a comentar, las distintas definiciones, digamos, de modelos, métodos y artefactos. Lo que indicamos ahí, un modelo es una estrategia de pensamiento para explicar un proceso, marco de referencia o fenómeno. Ese es un modelo. Un método es un medio para lograr un efecto, salida, resultado entregable del proyecto. Y un artefacto puede ser una plantilla, documento, salido, entregable del proyecto. Todos esos modelos, métodos y artefactos están incluidos en la guía, en la PMBOK versión 7, como aparece ahí en esa lámina, en que ahí aparecen distintos modelos que están justamente incluidos, mencionados. Por ejemplo, modelos de liderazgo situacional, ahí indica todo modelo, el OSCAR, el Situational Leadership Tool, modelo de comunicación, modelo de motivación, de cambio, de complejidad, desarrollo del equipo de proyecto y otros modelos que aparecen ahí. Son todos modelos incluidos dentro de la guía, y que si queremos ir a identificar, digamos, en qué consiste cada uno de ellos, bueno, vamos al PMI Standard Plus y podemos sacar información, te fijas, del contexto de cada uno de estos modelos, están identificados ahí. Y en cuanto a los métodos, en la lámina siguiente, aquí tenemos descritos una gran cantidad de métodos en la misma guía, y que son métodos para recopilar y análisis de datos que aparecen en primer término. Después, método de estimación, distintos métodos de estimación, análoga, te fijas, de paramétrica, Delphi, que no se usa mucho, métodos de reuniones y eventos también, conferencia oferente, planificación de la iteración, distintos métodos de reuniones y eventos, y otros métodos como mayor impacto, puntuación neta del promotor, etc. Así que ahí se ilustran, digamos, los distintos métodos que podemos utilizar en nuestro proyecto. Y en cuanto a los artefactos, que también están comentados, hay distintos artefactos: artefacto de estrategia, que es el caso de negocio es un artefacto de estrategia, el acta de constitución del proyecto también, tenemos artefactos de bitácora y registro que están identificados ahí, artefactos del plan, distintos subplanes del plan son artefactos de diagramas jerárquicos, artefactos de líneas base, presupuesto, cronograma de hitos, son todas líneas base que nos permiten controlar, artefactos de datos e informaciones visuales, artefactos de informe de calidad de riesgo o de estado del proyecto, artefactos de acuerdo y contrato. Los acuerdos y contratos son artefactos, que pueden ser precio fijo, costos reembolsables, tiempos materiales, y otros acuerdos, todos son artefactos, y otros artefactos, como se indica. Okay. Y finalmente, para concluir, comentar solamente en preparación para el futuro la dirección del proyecto,
comentar que las personas que trabajan en dirección de proyectos o planean hacerlo en el futuro deben priorizar, como se indica, la identificación, anticipación y adaptación a las necesidades cambiantes de la industria. La organización de la industria están cambiando y tenemos que priorizar entonces. Las personas son agentes de cambio, ese es un poquito el foco de la dirección de proyectos hoy día, para justamente anticiparse a estas necesidades y actuar sobre ellas. Incluso los profesionales que no aplican la dirección de proyectos también pueden beneficiarse de esas habilidades, porque la dirección de proyectos es una metodología utilizada en la mayoría de las empresas e industrias modernas. Y algunas conclusiones para flexibilizar el futuro. Lo que se indica ahí: en tiempos sin precedentes, las organizaciones están adoptando cambios notables, que son algunos de los que hemos comentado acá en esta sesión. En medio de una pandemia mundial y problema económico profundo, las organizaciones han encontrado nuevas formas de trabajar, han mejorado el desempeño del proyecto, a pesar del contexto de pandemia, a pesar del contexto VUCA, que podemos comentar VUCA, ¿no es cierto? Un contexto vulnerable, incierto, conflictivo, agresivo. A pesar de este contexto, que tanto es global como en el país, las organizaciones han logrado, a través de estas nuevas formas de trabajar, mejorar el desempeño del proyecto. Muchos proyectos planificados se suspendieron, pero de los que continuaron, muchos de ellos cumplieron los objetivos originales, como se mencionó en la lámina anterior, y la intención de negocio, el caso de negocio. Y muchos también se completaron dentro del presupuesto y a tiempo, en comparación con los proyectos que se desarrollaron pre-pandemia. Muy bien, estaríamos terminando entonces la presentación, y entiendo que el profesor Gaete va a comentar sobre el diplomado de dirección de proyectos. Bien, muchas gracias, Mario, por esta webinar. Paulina, me voy a referir yo ahora a los asistentes respecto a un programa de dirección de proyectos que tenemos en educación profesional de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica, para que luego Mario pueda contestar las preguntas respecto a esta webinar. Voy a pasar a compartir yo ahora, a ver si tengo algo preparado. ¿Me dan el ok, por favor, si se está viendo ya? Sí, profesor, sí, tiene su presentación. Dentro del contexto de los cambios que ha estado conversando Mario, la Escuela de Ingeniería ha ido desarrollando desde hace más de 18 años un programa de diplomado en Administración y Dirección de Proyectos que, tal cual ha ido cambiando la industria de la Administración de Proyectos, también lo ha hecho este diplomado. Nuestra versión número 70, como explico al final, también más de 2.500 egresados ya. Este programa ha sido capaz de adaptarse. Así que quiero hacer una presentación. Mi nombre es Luis Edgardo Gaete y soy el coordinador general de este programa de diplomado en el contexto de esta webinar que presentó nuestro profesor Mario Salmona el día de hoy. La versión número 70 va a comenzar el día 4 de noviembre del 2021. Ya hay un número importante de alumnos que están inscritos y termina el día 14 de junio del 2022 con un receso en febrero del próximo año, para que puedan descansar todos. El jefe del programa es el profesor Hernán de Solminiac. Esta versión está programada para ser una versión dual. ¿Dual en qué sentido? En que algunas sesiones del diplomado podrían ser vía streaming, otras van a ser híbridas. Las sesiones híbridas son aquellas que tienen un formato presencial y al mismo tiempo se está transmitiendo en streaming para aquellos profesionales que se inscriban y que no puedan asistir. Normalmente estamos haciendo las últimas versiones en streaming porque suscita mayor interés, porque es más cómodo para los interesados, pero también va a estar la opción de que algunas sesiones sean presencial. Sujeto, claro, a que la cantidad de alumnos inscritos en el formato dual sea superior a un mínimo que se fija. Si no, sería 100% streaming, como han sido las últimas versiones, muy exitosas, por cierto, con un promedio de inscritos de 45, 50 profesionales por versión.
quiero plantearles cuáles son los objetivos de este programa, a qué nos comprometemos nosotros como Universidad Católica con ustedes al término de este programa para que queden competentes. Lo primero es que estén en condiciones de explicar los marcos de referencia claves de la dirección de proyectos, entre ellos los que ha estado explicando el profesor Mario Salmona el día de hoy, y en condiciones de aplicarlo en los diferentes proyectos en que trabajen y en las organizaciones a las que pertenecen. Quedar en condiciones también de explicar las competencias básicas e individuales que se requieren para dirigir proyectos y también influir sobre las formas de obtenerlas y desarrollarlas por otros profesionales que no sean los que ya asistieron a este programa. Queden en condiciones de utilizar los conceptos, fundamentos y metodologías de la dirección de proyectos en la preparación de un plan de dirección o un plan de ejecución del proyecto, buscando así satisfacer las expectativas de las partes interesadas del proyecto. Quedar en condiciones de aplicar las diferentes metodologías, técnicas y herramientas de la dirección de proyectos a la práctica profesional. Durante este programa se desarrollan un sinnúmero de artefactos como los que le mostró Mario para darle cuerpo y vida a la dirección de proyectos. Y también explicar los principales factores de éxito como la administración de proyectos, en la administración de proyectos como son la gestión de contratos, la gestión de riesgos, la gestión de recursos. También van a tener en este programa de diplomados los que asistan una profundización en estos temas que les permita después explicar estos factores de éxito y cómo aplicarlos en sus proyectos. Para cumplir con estos ambiciosos objetivos, el programa tiene una estructura curricular y los siguientes contenidos. Está ordenado por cursos y cada curso tiene entre 2 y 3 módulos. El curso número 1 son fundamentos y alcances del proyecto. Ahí va a participar con ustedes el profesor Mario Salmona en fundamentos de la administración y dirección de proyectos y el profesor Álvaro Gaete en la gestión de integración y alcances del proyecto. Terminados esos 2 módulos vendrá luego el curso número 2, que es relación del administrador con los incumbentes de un proyecto. Y aquí entraremos en el módulo 2.1 con el profesor Guillermo Miller, a ver gestión de las comunicaciones en proyectos, comunicaciones y manejos de grupos de interés. En el módulo 2.2, con quien les habla, tendrán el módulo de gestión del cronograma del proyecto. Cada uno de estos módulos tiene en general 16 horas de duración, por lo tanto cada curso es de 32 horas en total. El curso número 3, relación costo-calidad. En el módulo 3.1 veremos todos los temas asociados a la gestión de costos, a los procesos de estimación, elaboración de presupuesto y control de costos. Estarán presentes en este módulo quien les habla con el profesor Rodrigo Caro. En el módulo 3.2, gestión de la calidad en los proyectos. Cómo planificar la calidad, cómo determinar qué actividades de aseguramiento y control de calidad se requieren. Eso lo verán con el profesor Álvaro Gaete. El curso número 4 son los factores críticos de éxito del proyecto. Este curso está compuesto por 3 módulos, es el más largo, cada uno de 16 horas, donde verán todos los aspectos de identificación, evaluación, respuesta y control del riesgo en el proyecto, en el módulo de gestión de riesgo, la gestión de recursos también, gestión de recursos humanos sobre todo, manejo de equipos, y finalmente en el módulo 4.3 la gestión de adquisiciones y contratos que verán con el profesor Mario Salmona. La gestión de recursos con el profesor Humberto Gaete, que no lo nombré, y la gestión de riesgos también es con quien habla y la profesora Larisa Rubio. Al final del programa hay un taller de preparación para el examen de Project Manager Professional del PMI que dictará el profesor Mario Salmona, que los prepara, además de todos los contenidos del programa, para dar esta certificación, este examen para obtener la certificación del Project Management Institute. En total son 8 horas donde se simula las series de preguntas y respuestas de este examen, orientado a la certificación del año que regirá a partir del año 2022. Finalmente, este diplomado está muy enriquecido por un taller integral de dirección de proyectos, donde los asistentes podrán conformar equipos de trabajo. Cada uno de estos equipos presenta un proyecto al cual desea someter completamente a un proceso de planificación.
donde van a ir aplicando gradualmente, en la medida que avanza el programa, los distintos módulos en este taller integral. Una de las experiencias más enriquecedoras de este programa, sin duda. Se forman alrededor de 8 equipos en cada diplomado y cada uno de ellos presenta un proyecto distinto, de acuerdo a la industria en la que pertenecen y al grado de experiencia que tengan. Finalmente, les dejo aquí propuestas los currículum, un extracto del currículum de cada uno de los profesores. Don Mario, ya lo conocieron hoy, está a cargo del módulo Fundamentos de la Administración de Proyectos, de Gestión de Contratos y del taller de preparación para la certificación del PMI. Álvaro va a ver con ustedes Gestión de la Integración y Gestión del Alcance, también Gestión de Calidad. Guillermo Miller es el profesor que relata el módulo 2.1, Gestión de Comunicaciones y Grupos de Interés. Quien habla será el profesor del módulo de Gestión del Cronograma. Correlataré con Rodrigo Caro el módulo de Gestión de Costos y volveré a estar en el programa de diplomado con la Gestión de Riesgo. Humberto Gaete es el profesor de Gestión de Recursos. Y complementa a este equipo nuestra profesora Larisa Rubio, que es la profesora ayudante y además correlata conmigo Gestión de Riesgos. Este equipo de profesores lleva aproximadamente 12 años trabajando juntos, así que estamos muy afianzados y actualizando permanentemente las versiones según han ido cambiando en el tiempo también los estándares. Quiero invitarlos entonces a participar, a inscribirse en este programa de excelencia con más de 2.500 egresados, 18 años de experiencia y permanentemente actualizados a un enfoque moderno de la administración de proyectos. Si hubiesen algunas consultas respecto a este programa, antes de pasar a Mario, yo me conecté recién porque tengo que volver a una sesión de clases en que suspendí para venir a saludarlos y a integrarme con Mario en esta webinar. Si hubiera alguna consulta específica del programa de diplomado, si no, Paulina, los dejo con Mario también para las consultas que tengan sobre los temas que abordamos en esta webinar. Muchas gracias, profesor Luis Edgardo. No se preocupe porque de todas maneras dejé el enlace del programa para que la gente lo pueda revisar y en este caso nos puedan hacer preguntas. Hay preguntas, pero del tema para el profesor Perfecto. Mario. Muy bien. Muchas gracias por conectarse. Sí, muchas gracias por conectarse. Muchas gracias a todos, a todas por asistir a esta webinar que promociona también este programa de diplomado. Espero verlos en su participación activa en este programa. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, profesor Mario. Retornamos con usted. Envié por interno algunas preguntas que nos han llegado. No sé si las ha podido revisar o prefiere que se las lea y las va respondiendo una a una. Si quiere las lee, Paulina. Perfecto. Nelson Aguirre pregunta, ¿qué principios o modelos de la dirección de proyectos se han visto afectadas por los actuales escenarios VUCA? Una pregunta sumamente difícil, Nelson. Bueno, en realidad el contexto VUCA, como se indica, es un contexto vulnerable, incierto, conflictivo, agresivo, que impacta plenamente, digamos, la ejecución de proyectos, porque en ese contexto, digamos, es el que tenemos que gestionar los proyectos, por lo cual, evidentemente, esa mirada tiene que estar incluida, digamos, desde el caso de negocio del proyecto, que es el primer artefacto que se hace, ¿no es cierto?, que incluye, digamos, en ese contexto cómo podemos lograr los objetivos y resultados del proyecto. Así que, digamos, el mismo contexto debería estar involucrado en toda la mirada. Mismo el plan de ejecución del proyecto, que sería otro artefacto que tú desarrollas para gestionar un proyecto, también, digamos, el contexto VUCA, el plan de ejecución del proyecto tiene que estar, digamos, enfocado, digamos, a ese contexto, de tal manera de lograr el cumplimiento del objetivo del proyecto basado en esa realidad, en ese contexto, en ese entorno. ¿Te fijas? Ese entorno, como hablábamos del sistema de agregado valor, ¿te acuerdas? Hablamos del sistema de agregado valor que involucra reconocer el contexto externo e interno que exista, y en este caso sería VUCA, de tal manera de que tanto los proyectos, los portafolios y los programas que puedan generarse en la organización
digamos, estén, digamos, reconociendo ese contexto externo. No puede estar sin reconocerse. No tiene un nombre el usuario, participantes EP. En el cómo teníamos 5 procesos y 10 áreas de conocimiento. Ahora, con el foco en el qué, tenemos 8 dominios de desempeño. ¿Hay alguna correlación o son directamente solo complementarios? Perfecto. Muy bien. Claro, como explicamos, está la versión 7, que establece, digamos, una mirada de alto nivel. ¿Qué significa? De que la versión 7 genera una cierta metodología que apoya, digamos, a los 5 procesos y a las 10 áreas de conocimiento que están en la versión 6. O sea, digamos, lo que tenemos que primero tener a la vista la versión 7 con sus dominios de desempeño, te fijas, que guían después la ejecución de los procesos que están dedicados a la versión 6. Lo que quiero decir con eso, no sé si un poquito me sigue, es que ambas versiones se utilizan. La versión 7 es alto nivel, por lo tanto, se focaliza más bien en el qué hacer, y la versión 6, que sigue absolutamente vigente, se focaliza más bien en el cómo hacer. ¿Se fijan? Así que son complementarios ambas miradas. Perfecto. Hay una pregunta de Nelson Hernández con respecto a las organizaciones gimnásticas. ¿Qué debe hacer un líder para evitar la tentación de poner objetivos irreales basándose en el concepto de organización gimnástica y la promoción interna del término? ¿Es posible una explicación general del concepto? Desde ya, muchas gracias. Ok, bueno, la organización gimnástica, que es un poquito lo que comentamos, está centrada en resultados. Y esos resultados tienen que ser logrables, sin lugar a dudas. No sacamos nada con engañarnos a nosotros mismos y partir con un caso de negocio que en realidad tenga una promesa de valor generada por algunos indicadores financieros, tal vez, o sociales, que no sea cumplible, ¿no es cierto? Entonces, partiendo del mismo caso de negocio y proyecto, el caso de negocio justifica el proyecto, por lo tanto, los objetivos que se creen ahí en el caso de negocio tienen que ser realistas. ¿Te fijas? No sé por qué habría una tentación, digamos, por irse hacia objetivos que no sean realistas, porque en realidad no se van a cumplir probablemente, digamos. Entonces, los objetivos, tanto el cumplimiento de un presupuesto, el cumplimiento de un plazo, el cumplimiento digamos, del retorno financiero o del agregado valor del proyecto, tiene que ser realista, de tal manera que, evidentemente, sobre todo en las organizaciones gimnásticas que se enfocan en los resultados finales. O sea, la organización gimnástica se enfoca probablemente en, al final, tal vez la evaluación ex post, incluso el proyecto, en que tú analizas ahí el comportamiento de la promesa de valor que se hizo con el caso de negocio original y la promesa de valor que tú estás entregando al final con los objetivos financieros que se logren después de que el proyecto se ha puesto en marcha. Perfecto, profesor. Hay una pregunta aquí. ¿Han tenido participantes de la industria de la salud? Me refiero a médicos, enfermeras, etcétera, que a la vez trabajan en gestión y puedan aplicar los conocimientos. Saludos desde Panamá. Sí, buena pregunta. Hemos tenido en los diplomados participación. A mí me ha llamado mucho la atención porque hemos tenido participantes en algunas versiones del diplomado médicos que han estado a cargo de proyectos de hospitales grandes. Hemos tenido arquitectos que han trabajado con esos médicos para desarrollar los proyectos y ese equipo ha estado muy bien cohesionado, han trabajado, digamos, en los entregables del diplomado, como mencionaba el profesor Gaete, en muy buena forma, entendiendo perfectamente bien los procesos y la gestión del proyecto y las áreas de conocimiento que en ese momento se explicaron muy bien, tanto el médico que estaba ahí como los arquitectos, digamos, que son digamos, profesiones que a lo mejor están un poquito más ajenas a veces en lo que es la gestión de proyectos, pero el médico sí, el médico entendía perfectamente bien los procesos que se fueron explicando y cómo aplicarlos en su proyecto del hospital, que era un caso real que estaban desarrollando. Y hemos tenido enfermeras también durante la ejecución de las versiones del diplomado. Sin duda que sí. Está orientado a cualquier profesión, porque son conceptos muy generales. Hay otra pregunta. ¿Son los métodos ágiles el futuro de la industria de desarrollo de software?
Sin duda que sí, digamos. Sin duda que sí. Han tratado de hacer históricamente, lo que pasa es que, digamos, en la industria de desarrollo de software, el tema es que los requisitos muchas veces de los distintos stakeholders que plantean requisitos no se entienden mucho al inicio, ¿cierto?, del proyecto. Por lo tanto, lo que ocurre cuando tú desarrollas un software es que si los requisitos no han sido muy entendidos, probablemente el producto no va a funcionar bien. Entonces, el método ágil ayuda a que efectivamente los requisitos se ven entendiendo a través de las distintas iteraciones que tú vayas haciendo en el proceso ágil y se vayan acercando a estos productos mínimos viables que les mencionaba. Así que los métodos ágiles sin duda que son el futuro, digamos. Han tratado de ser históricamente, digamos, una herramienta importante para el software, pero hoy día, con todo el desarrollo de las herramientas ágiles, sin duda, digamos que evidentemente la práctica ágil se ha estado utilizando, como vieron ustedes en las láminas, ¿no es cierto? Se ha estado utilizando de forma creciente en las distintas organizaciones. Las organizaciones están aprendiendo el método ágil. Hay una cultura de la organización que sin duda que hay que reconocerla y ver si la organización está suficientemente capacitada para entender el proceso ágil. Porque ahí, digamos, el control de la organización no es tan grande, ¿te fijas? O sea, una organización que está acostumbrada a manejar procesos cascada, evidentemente va a tratar de controlar mucho, digamos, el desarrollo del proyecto ágil. Y no es tan así, digamos. Porque en realidad la persona que está a cargo del proceso ágil, que puede ser el Scrum Master, por ejemplo, o el mismo gerente del proyecto, tiene que tener más libertad en lo que es ágil, porque el ágil impulsa el cambio, ¿te fijas? Para lograr acercarse al producto mínimo viable que se anda buscando. Así que sin duda, contestando derechamente la pregunta, sin duda que es el camino correcto, digamos, la aplicación mucho más intensa de las metodologías ágiles tal como están siendo desarrolladas hasta el momento. Carlos Vera nos pregunta cómo se aplica la dirección de proyectos en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Ok. Bueno, el tema de riesgo, ¿no es cierto?, enfocado en el safety, en la seguridad, ¿no es cierto?, sin lugar a dudas. Bueno, si tú tienes un plan, un proyecto de seguridad, sin duda, digamos que todo es proyecto, o sea, tal como está definido, todo es proyecto, todo lo puedes conceptualizar como un proyecto, independientemente del área de aplicación que tú tengas. En este momento, la seguridad, o sea, tú tendrías que definir cuáles son tus objetivos de seguridad que hay que cumplir, un plan de seguridad, ¿te fijas? Y aplicar algunas herramientas. Recuerden el tailoring o la adaptabilidad. ¿Qué significa? Que tú aplicas algunas herramientas, digamos, reconoce el entorno y algunas herramientas necesarias que van a ser las que tú necesitas utilizar para lograr el resultado de tu proyecto, en este caso un proyecto de seguridad, con métricas, te fijas, tal cual, con toda un poquito la mirada que hemos visto, y reconocer en todo caso que lo que es seguridad es bien específico. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es asegurar que el contexto de trabajo sea seguro para las personas que van a digamos, participar en una determinada área de trabajo, que no hayan riesgos, ¿te fijas? Por lo tanto, el tema central ahí es la identificación del riesgo. O sea, tener la capacidad para identificar riesgos que existen en el área de trabajo, que pueden estar, digamos, potencialmente impactando, digamos, la creación o la aparición de un accidente grave o si esperamos que no ocurra fatal, digamos. Así que principalmente dentro del tema de adaptación de los distintos procesos de la dirección de proyectos, o los artefactos más bien de la dirección de proyectos, focalizarnos a través del tailoring en los aspectos que más, digamos, se van a utilizar en un proyecto específico de gestión de seguridad. No sé si también le respondí adecuadamente la pregunta, pero por ahí, digamos, puede ir. Profesor, dice, ¿cómo se enseña en la práctica una metodología ágil o Lean, siendo lo anterior técnicas globales? Bueno, sí, son técnicas globales, sin lugar a dudas, que se aplican en todas partes del mundo. Y sin duda las herramientas o artefactos se están utilizando plenamente, lo que hemos mencionado, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde implementar ágil? ¿Y qué herramientas se utilizarían para lo que es ágil?
y también haciéndose cargo tal vez de qué parte del proyecto sería ágil y qué parte del proyecto sería cascada, porque en realidad hoy día la mayor parte de los proyectos podrían ser híbridos. ¿Te fijas? Por lo tanto, una parte puede ser ágil. Y esa parte ágil, bueno, se implementa reconociendo los roles de los participantes que tienen que cumplir, o sea, clarificando plenamente los roles. Hay nuevos roles en lo que es ágil, ¿no es cierto? Ustedes saben, muchos de ustedes trabajan en ágil. Hay un rol de un Scrum Master, hay un rol también, el Project Manager sí, sigue siendo un rol también en lo que es ágil. ¿Me fijas? Hay un rol del Product Backlog, ¿no es cierto? Del que gestiona el backlog, que es un rol más bien de un cliente. Entonces, reconociendo los roles, diría yo, digamos, ¿no? Reconociendo adecuadamente los distintos roles nuevos que aparecen en lo que es ágil y que las personas se hagan cargo de sus roles. Porque el rol del equipo, el trabajo es fundamental en un proyecto ágil, porque el equipo, el team que se forma para desarrollar, digamos, una iteración que puede durar, digamos, 4 o 6 semanas, se enfocan entonces ellos mismos planifican en lo que van a hacer los paquetes que van a tomar del Product Backlog y los ejecuten, ¿te fijas? Empoderados totalmente. Así que, digamos, todos esos roles es importante, reconocer los roles y que las personas entiendan cuál es su rol, los distintos roles de lo que es ágil. Y así se implementa la metodología ágil. O sea, reconociendo los roles y aplicando la herramienta respectiva que se defina. Perfecto. Nelson Hernández, ¿existe alguna forma de saber de forma aproximada cuántos proyectos debería trabajar en simultáneo una organización? ¿Existe teoría al respecto en la gestión de proyectos? Bueno, bien difícil la pregunta, digamos, porque depende de la organización, ¿cierto? Hay organizaciones grandes, complejas, que manejan muchísimos proyectos y tienen, digamos, una cierta capacidad para gestionarlos, pero, digamos, para hacerme cargo de la pregunta sin sacarle el bulto, claro, o sea, ¿cuál sería la capacidad máxima que una organización puede hacerse cargo de proyectos? Yo diría que habría que ver la capacidad de gobernanza que la organización tenga. Significa entonces, digamos, si la organización tiene suficientes competencias de gobernanza para hacerse cargo de los distintos proyectos que están siendo aprobados a nivel de la gestión del portafolio de proyectos. Porque, digamos, en la gestión del portafolio se están aprobando distintas iniciativas que pasan después a ser programas o proyectos, ¿no es cierto?, en el ciclo de vida de programa o proyecto. Entonces, la organización que tenga suficiente capacidad de gobernanza, el tema de gobernanza, ¿te fijas? Que tenga suficiente capacidad, elementos de gobernanza para hacerse cargo de la iniciativa que está aprobando a través de la gestión de cartera o portafolio de proyectos, es el límite, digamos. O sea, cuántos proyectos o programas la organización puede gestionar, aprobar y gestionar en función de sus capacidades de gestión y control, sus elementos necesarios que tenga la organización para controlar, digamos, toda esa cantidad de proyectos que se vayan emitiendo, los recursos de control que tenga la organización. ¿Te fijas? Es más bien un tema de gobernanza.